Stack Overflow es uno de los sitios más visitados en el mundo por programadores porque es una especie de foro, comunidad, red social donde ellos y ellas dejan sus dudas, plantean sus inquietudes, vienen otros programadores, responden, plantean ideas, plantean soluciones y se arma un debate bastante productivo donde se comparte mucho conocimiento. Tanto así que si tú no conoces Stack Overflow, seguramente cuando tienes una duda y la buscas en Google, el primer lugar es Stack Overflow. ¿Y qué diferencia Stack Overflow de cualquier otro grupo que podríamos hacer en una red social como Facebook, WhatsApp o cualquier otra página web? Básicamente la moderación del contenido que permite que la información que encuentres en Stack Overflow sea bastante fidedigna, bastante de confianza. Por ejemplo, no se permite el spam, no se permiten preguntas duplicadas. Si tú haces una pregunta que ya se hizo antes, un moderador la cierra y pone el link a la pregunta original para no estar repitiendo el mismo debate. Adicionalmente, se impide o se prohíben las preguntas tontas. ¿Java se va a morir? ¿Qué es mejor, PHP o Python? ¿De verdad Deno va a destruir a Node.js? Ese tipo de cosas no se permiten en Stack Overflow, así que el contenido que encuentras ahí es bastante limpio y bastante profesional. Ahora bien, Stack Overflow cada año hace una encuesta de desarrolladores y ya estamos en la edición 2020. Esta encuesta tiene dos puntos peculiares a tener en cuenta. En primer lugar es que fue hecha en febrero, antes de la pandemia, es decir, ya existía el coronavirus, ya se conocía, pero no había explotado como ahora. Por lo tanto, los resultados reflejan un mundo pre-coronavirus, un mundo en que la gente todavía iba a las oficinas y no se nos había cambiado completamente la forma de trabajar. Así que tómalo en cuenta porque tal vez cuando salga el Octoverse de GitHub, que es la otra encuesta importante del mundo de los programadores, ya encontremos datos diferentes, ya relativos específicamente a la pandemia y la cuarentena y el trabajo remoto. Ese es uno. En segundo lugar, es que esta encuesta se está enfocando, aparte de la tecnología, en aspectos sociales, aspectos laborales, aspectos étnicos, aspectos incluso de inclusión de raza, de orientación sexual, de aprendizaje, etcétera. No solamente tecnología, sino partes sociales y partes de comunidad. Así que en este video vamos a hacer un repaso bastante rápido, porque igual tú puedes entrar y ver esta encuesta, pero vamos a comentar algunos de los datos más interesantes. Aquí tenemos la encuesta de Stack Overflow que la encuentras en insights.stackoverflow.com/survey/2020. Esta encuesta, como ven, está dividida en las siguientes categorías. Overview, que es un resumen, perfil de los developers, tecnologías, trabajo y comunidad. Dice que en febrero de 2020 aproximadamente 65,000 developers dijeron cómo ellos aprenden, cómo ellos desarrollan, las herramientas que ellos usan y lo que ellos quieren. Hay que tener en cuenta que developers es un término general que no se refiere solamente a los programadores, sino a todo el área de tecnología. Si habláramos específicamente de programadores, en inglés sería coders. Developers es más amplio, todos los que entran en el mundo de la tecnología, por eso es que si por ahí dice HTML, CSS, no vayas a saltar en los comentarios, ay, pero HTML no es un lenguaje de programación. Estamos hablando de developers a nivel general, ¿ok? Por favor, haciendo esa aclaración. Bueno, comencemos. Leamos el resumen. Este año nos enfocamos en buscar la representación diversa, preguntando por información sobre tecnologías y comportamientos que nos ayuden a mejorar la comunidad de Stack Overflow para todas las personas que hacen código, who codes. Bueno, dice que por aproximadamente una década ellos han estado haciendo esta encuesta, que es la encuesta más importante de programadores, etcétera, etcétera. Por acá nos dicen que la encuesta fue hecha antes de la pandemia del coronavirus, así que hay que tener en cuenta ese detallito para no interpretar mal los datos. Aquí están los key results, es decir, un resumen de los resultados más importantes de la encuesta, como que Python ha caído a un tercer lugar entre las tecnologías más amadas y TypeScript está subiendo muy duro. Y varias otras cositas que tú puedes entrar y mirar. Vamos al perfil del programador o del developer y empecemos por el lado de la geografía, que se refiere a cuántas personas han contestado esta encuesta. No se refiere a todos los programadores, sino a solo los que han contestado esta encuesta. Y aquí vemos que en Estados Unidos hay más gente, pues obviamente, Europa también, India es muy fuerte como pueden ver por acá. En Latinoamérica estamos un poquito más bajos, pero ahí hay que meterle un poquito más de fuerza en Latinoamérica para que seamos más tendencia, ¿no? Vayamos al tema de los roles, que esto sí les interesa a todos definitivamente, que es pues las áreas en las que más se trabaja. Vemos que backend, full stack y frontend están en los tres primeros lugares. O sea, tú que creías que el desarrollo web se iba a morir, pues ahí tienes la prueba de que es muy probable de que no. Los tres primeros lugares son ellos. Y
Full stack es una combinación entre backend y frontend. Se refiere a los programadores que pueden en algún proyecto hacer un rol de hacer un rol de backend, en otro proyecto hacer un rol de frontend, ¿no? No necesariamente una persona que haga todo el proyecto, porque imagínate, pues, ¿no? Es muy difícil. Luego vienen los desarrolladores de aplicaciones de escritorio o enterprise. Mobile, el desarrollo móvil está en el quinto lugar, miren, bastante más abajo. Hay que tener en cuenta que ahora con web se puede hacer desarrollo móvil, con web se puede hacer desarrollo de escritorio, con web se puede hacer videojuegos, con lo cual el desarrollo web sube mucho, mucho, mucho. DevOps, administrador de base de datos, designer, mira, el designer está muy fuerte también. Se necesitan muchos diseñadores, administradores de sistemas, sistemas embebidos, análisis de datos, data scientist o machine learning. Está un poco más abajo. Ojo, aquí estamos hablando de la cantidad. Ya tal vez cuando hablemos de sueldos veamos cómo están esos salarios, ¿no? QA o test, ingenieros, etcétera, etcétera. Coding as a hobby, o sea, ¿quiénes hacen código como hobby? Pues la gran mayoría, ¿no? Es muy difícil que un programador no escriba código como hobby. Deben haber, pero la gran mayoría hace sus side projects, sus proyectos para su propio placer personal, y de ahí se alimenta mucho incluso el open source, ¿no? De estos proyectos paralelos que están haciendo los programadores. Veamos la experiencia. Menos de 5 años, 5 a 9 años es la gran mayoría, 10 a 14 años. ¡Wow! Tenemos gente con 40 a 44 años, es increíble. Hasta gente con más de 50 años de experiencia. Ellos deben tener un ki súper elevadísimo, ¿no? Como un Kaiosama. ¿Cuándo escribiste tu primera línea de código? Antes de los 10 años, mira el 8.9, de 10 a 11 años, de 12 a 13, de 14 a 15. De 14 a 15 es el número más alto. O sea, los programadores empiezan muy jóvenes. Eso está muy chévere. Así que si tienes esa edad, pues entra a EdTeam para que puedas aprender a programar. Wow, yo estoy en el 1.7 de 30 años a más. Así que no te desanimes si estás de 30 años a más, porque hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. Veamos el tema de la educación. Bachelor degree, es decir, licenciatura, es lo más fuerte. Una maestría, 22.8, estudios en la universidad sin haber obtenido un título, secundaria, etc. Y los que nunca han completado educación formal, 0.9. Interesante, ¿eh? Importancia de la educación formal. Críticamente importante, 9.8. Muy importante, 24.5. Más o menos importante, 26.2. Algo importante, 23.5. Y no es importante en lo absoluto, 16.1. Ojo, no estamos hablando de un 0.01. 16.1 y súmale a los que dicen que es algo importante y estamos con un número fuerte. Si bien es cierto, estamos por ahí casi empatados en lo que es importante, pero la lectura aquí es que tienes varios caminos, ¿no? El único camino no es la educación formal. Lo importante es que aprendas, eso es lo importante. Edad, esto es muy importante también. La gran mayoría está en el rango entre 25 y 29, bastante jóvenes, de ahí de 30 a 34. También hay un buen número, más o menos empate con los jovencitos que son de 20 a 24. 35 a 39, 12.4, y de ahí para adelante ya menos porcentaje, pero sigue habiendo porcentaje de programadores, es decir, hay programadores de todas las edades, entonces no hay ninguna excusa. Vamos ahora a lo que todos ustedes han estado esperando, que es la tecnología. En primer lugar, las tecnologías más populares, lenguajes de programación, de scripting y de marcado, para que luego no digas, no, eso no es un lenguaje, sí es un lenguaje. En primer lugar, JavaScript, populares, los más populares, HTML y CSS. En segundo lugar, ¿por qué? Porque es web, y ya viste que web es lo que más se hace, ¿ok? No son lenguajes de programación, ¿ok? Pero son de los lenguajes más populares, se hacen mucho. SQL, mira, qué importante saber SQL. Más abajo está Python, muy importante. O sea, si hablamos de lenguajes de programación, como siempre, JavaScript y Python son los más importantes. Más abajo tenemos a Java. Mira, la línea de comandos, Bash, Shell, PowerShell 33.1, C Sharp, qué importante C Sharp, PHP como siempre, arriba y muy arriba PHP, para los que dicen que se está muriendo, ahí está entre los primeros, TypeScript, C++, C, Go, Kotlin, Ruby, y podemos seguir.
Vamos ahora a los web frameworks. En primer lugar, sorprendentemente, algo que nadie entiende, pero jQuery está en primer lugar. No es un framework, es una librería, pero entendemos a lo que se refieren. ¿Qué hace jQuery en primer lugar? Bueno, no explican por qué, pero es muy probable de que sea porque existen muchísimos proyectos con jQuery. Recordemos que jQuery fue el amo y señor absoluto de la web por unos 10 años o un poco más. Entonces, no es como que el día en que jQuery empezó a quedar de lado, todos los sitios digan: desde hoy matamos a jQuery y ya no va a haber más jQuery. Es decir, las empresas no cambian las tecnologías por moda. Entonces, esa es una razón. Pero poco a poco sí se va cambiando. Por ejemplo, GitHub sacó todo jQuery de su sitio. Así que yo diría que más que todo es una vista histórica. Mira, React.js en primer lugar, ya hablando de tecnologías modernas, Angular un poquito más abajo, ASP.NET, tecnologías de Microsoft, Express con Node.js, ASP.NET Core, Vue.js un poco más abajo, Spring Angular.js, el primer Angular, sigue vivo y muy vigente, miren. Nuevamente por el mismo motivo que jQuery está arriba, porque si bien es cierto que es antiguo, y ya existen nuevas versiones, ya existen nuevas opciones, pero muchas empresas invirtieron mucho billete en ese desarrollo, entonces no lo van a cambiar de la noche a la mañana. Pero para nuevos proyectos es muy probable que sí no sea su opción. Flash, Laravel, Ruby on Rails. Interesante ver a Ruby on Rails para la gente que decía que se estaba muriendo, que ya se había muerto. Otros frameworks, librerías y tools. Recuerden que esto es web. Esto que hemos visto acá es web. Acá nos habla en general de otros frameworks, librerías y herramientas. Node.js en primer lugar, .NET Core. Miren cómo Microsoft en los primeros lugares. Pandas, TensorFlow para Machine Learning. React Native, Unity para videojuegos. Flutter. Está creciendo Flutter. Muy interesante. Bases de datos, motores de base de datos, sistemas gestores de base de datos, pero ¿cuáles son los más importantes o los más usados? MySQL en primer lugar, y para los que me digan que no se pronuncia MySQL, hemos hecho una infografía. MySQL en primer lugar, Postgres en segundo lugar, es el favorito del tío Alexis con lo que está hecho de Team. MySQL también es una excelente base de datos o motor de base de datos, open source. SQL Server, SQL Server de Microsoft, creo que es el líder a nivel de corporaciones, de empresas grandes. SQLite para teléfonos o para base de datos en archivos, MongoDB no relacional, Redis, MariaDB, que es un fork de MySQL, Oracle más abajo, Firebase de Google, Elasticsearch, que es un buscador en base de datos muy potente, DynamoDB de Amazon, Cassandra de Facebook, IBM de IBM y Couchbase, que no sé de quién es. Ahí me cuentan en los comentarios. Plataformas. Linux en primer lugar, en segundo lugar, ahí por poquito, Windows. Sí, les duele a veces, pero Windows está arriba. Docker para hacer contenedores y tener entornos de desarrollo mucho más estables y uniformes. AWS, Android, macOS, Raspberry Pi, interesante. Microsoft Azure, la nube de Azure. ¿Y dónde está Google Cloud Platform? Está más abajo. Desarrollo con WordPress. Esto es muy interesante cómo WordPress se usa como una plataforma de desarrollo. Lo puedes usar como un CMS sin echar nada de código, o también puedes usarlo como una base para construir encima plugins o temas. iOS, Kubernetes, que es como contenedores para contenedores, si no me falla la memoria, ¿no? Como para organizar tus contenedores de Docker. Heroku, que es un PaaS para que deployes tus aplicaciones, etcétera, y etcétera. Tecnologías más amadas, más temidas y más queridas. Querida, yo supongo que en el sentido de querer aprender, desear aprender. Las más amadas. Rust, en primer lugar, este lenguaje es de Mozilla y con este lenguaje está desarrollado Firefox, el navegador Firefox, y está creciendo mucho. Si alguien de ustedes ha usado Rust, me cuentan qué tiene de especial. Yo honestamente no lo sé aún, pero sí he visto en muchos rankings que está creciendo muy duro. El crecimiento de TypeScript es increíble. Año tras año va subiendo en los rankings. Los desarrolladores cada vez más están pasando de vanilla JavaScript a TypeScript porque ofrece mucho más funcionalidades. Python, Kotlin, wow. Miren qué arriba está Kotlin, qué arriba está Go, Julia. No lo conozco también, cuéntenme de qué se trata. Dart también, que se usa con Flutter. C# para tecnologías de Microsoft. Swift para desarrollo móvil. JavaScript, tan abajo JavaScript, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Y es que, repito, TypeScript le está comiendo mucho mercado o muchos desarrolladores a JavaScript. Los lenguajes más temidos, a los que no se quieren meter los programadores. VBA, Visual Basic for Applications, 80.4, Objective-C, Perl, Assembly, C, PHP, ¿qué hace PHP acá? Ruby, que en sus buenos tiempos era de los lenguajes más queridos. Bueno,
y los lenguajes más queridos en el sentido de que quiero aprenderlos. Es decir, yo no lo domino y me gustaría aprender. En primer lugar, Python. De hecho, o sea, muchos programadores dicen, oye, me está llamando la atención Python, me está haciendo ojitos Python. JavaScript, Go en tercer lugar. Me encanta esto. Tenemos uno de los mejores cursos en español de Go en EDTeam, así que anda a ed.team/cursos, /Go para estudiar este lenguaje. EDTeam está construido completamente con Go. Y me sorprende ver cómo todos los años va subiendo mucho. A los programadores les encanta trabajar con Go. TypeScript subiendo duro también, Rust también, Kotlin, Java, C++, etc. Ahora, lo mismo, pero en web frameworks. Los más amados, ASP.NET. ¡Wow! Primer lugar, desarrollo web con ASP, React en segundo, Vue en tercero, para los que decían que Vue es el más amado y todo, React sigue en primer lugar, pero Vue muy cerquita, Vue, Express, Gatsby. Muy interesante. A ver, veamos los más temidos. AngularJS, este Angular antiguo, que fue muy bonito en su tiempo, pero igual hay empresas que lo siguen pidiendo. Drupal, Drupal sí da miedo, es muy complejo desarrollar ahí. jQuery también es como, no quiero meterme con jQuery. Miren, estaba en el primer lugar de los más usados, pero a la vez los programadores dicen, no quiero meterme con esta cosa, porque es como que regresar al pasado. Igual que AngularJS está arriba porque es como volver al pasado, pero la industria lo pide. O sea, hay como los dos lados de la moneda y los más queridos. Yo quiero aprender React.js en primerísimo lugar. De lejos, Vue.js en segundo, Angular en tercero, Django para desarrollo web con Python más abajo, AngularJS, etc. Herramientas de colaboración, GitHub en primer lugar, Slack, Jira, Google Suite, GitLab, Confluence, Trello, Microsoft Teams, Azure, Stack Overflow, or Teams, Facebook, Workplace. Esta cosa es un poquito engañosa porque es una encuesta para programadores y obviamente GitHub va a estar en primer lugar en el mundo de la programación, aunque la encuesta es muy amplia porque Slack no tiene nada que ver con GitHub, es otra cosa, así que yo creo que la pregunta está medio rara por ahí. ¿Cuáles son las tecnologías más pagadas? En primer lugar, Perl, que se usa para administración de sistemas principalmente, Scala, Go en tercer lugar, miren qué fuerte está Go y recuerda que lo puedes aprender en EDTeam. Rust también está muy fuerte. Ruby, paga muy bien Ruby, ¿ves? Ruby no se ha muerto. Bash, Shell, PowerShell, o sea, línea de comandos. Objective-C sigue pagando bien, a pesar de que ya salió Swift supuestamente para reemplazarlo, pero sigue pagando bien. Recuerden, el famoso código Legacy, que no se muere, que hay que seguir manteniéndolo, entonces tiene oportunidades laborales. Python más abajo, Swift, C#, TypeScript un poquito más abajo, JavaScript un poquito más abajo aún, HTML y CSS. Miren, para que los que dicen, oye, ¿puedo trabajar con HTML y CSS? Aquí está, el sueldo promedio es $52,000 al año, un poco bajo comparado a los demás lenguajes, pero ahí está por encima de los sueldos promedios en Gringolandia. Bastante por encima de los sueldos promedios igual. ¿Cómo están conectadas las tecnologías? Este es un mapa muy interesante que te muestra la conexión entre cada una de las tecnologías. Es muy interesante, fíjate. Por ejemplo, vemos por acá Android y vemos que Android está conectado con Java, que a su vez está conectado con el framework Spring. Android está con Flutter y Flutter está conectado con Dart porque es el lenguaje que usa. Android con Firebase, con SQLite para las bases de datos. También está conectado con iOS porque es también desarrollo móvil que a su vez se desarrolla con Objective-C o con Swift. Fíjate que por acá nos dicen si es una base de datos, un framework, un lenguaje o una plataforma. Los amarillos son plataformas, los verdes son lenguajes, los rojos son base de datos y los morados son frameworks. Por ejemplo, tenemos acá Raspberry Pi y Arduino como plataforma de desarrollo, juegos, el motor de juegos Unreal y Unity para juegos. Aquí tenemos Assembly C y C# como lenguajes, Ruby, el lenguaje con Ruby on Rails como framework, Scala, Hadoop, Apache Spark. Esto es muy educativo ver este mapa de cómo se relacionan las tecnologías. Mira, Linux con Python y Python con todos estos frameworks. Recuerda que los morados son frameworks. Los Linux con Bash, con todo lo que es la línea de comandos. Docker, que es también una plataforma de desarrollo. Base de datos, Postgres, Redis, Elasticsearch, DynamoDB, AWS como plataforma, Kubernetes como plataforma, etc. Mira por acá.
Desarrollo móvil, una absoluta locura el desarrollo móvil, JavaScript, HTML, jQuery, SQL, por acá está todo lo open source y por acá está el lado oscuro y maligno de Microsoft. Mira, una locura como de acá SQL conecta con SQL Server o SQL Server, Windows como plataforma, Azure como plataforma, los frameworks del señor oscuro, ASP.NET, .NET, Netcore, Xamarin, etcétera. Wow, hermoso este mapa para que tú comprendas cómo se conectan las tecnologías. Esta encuesta tiene muchos más datos interesantes que puedes ver yendo directamente a la página que te vamos a dejar en la descripción, o también te vamos a hacer un resumen en nuestra página web para que tú entres y veas resumido lo que tú quieres saber y cómo enfrentarte al mundo de la tecnología. Si estás un poco dubitativo de qué carrera o qué lenguaje estudiar, seguramente estos datos te van a ayudar a decidirte. Y recuerda que en EDTeam puedes aprender estas tecnologías, bueno, el 80%, y si sabes el 20% que todavía no tiene curso en EDTeam, postula en ed.team/educa para que tú también seas profesor en EDTeam y compartas tu conocimiento. Recuerda además que si eres estudiante de instituto, colegio o universidad, tienes 50% de descuento en EDTeam para que no pierdas el año. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado mucho, te haya ayudado y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.